Dentro de tu mente, ahora mismo, habita un fragmento del Dios infinito. El libro de Urantia lo afirma sin rodeos. El Padre Universal, la primera fuente y centro de toda la realidad, fragmentó su propia esencia divina y colocó una porción de sí mismo en tu mente. Ese fragmento tiene nombre, ajustador del pensamiento. En el documento 107 sección 0, leemos estas palabras: los ajustadores son la actualidad del amor del Padre encarnado en las almas de los hombres. Son la promesa verdadera de la carrera eterna del hombre. Y en la sección 1 los reveladores declaran: son entidades fragmentadas que constituyen la presencia de hecho del Dios infinito, son de Dios y en cuanto podemos discernir, son Dios. Cuando tengas el texto frente a ti, lee esas líneas despacio. Pesa cada palabra. El libro de Urantia no propone un símbolo ni una alegoría. Propone una realidad literal, una porción de la deidad absoluta vive dentro de ti. Los documentos 107 al 112 dedican más de 100 páginas a explorar esa idea desde todos los ángulos posibles. Lo que vas a escuchar es una guía de acompañamiento para tu propia lectura, un mapa para navegar esos textos con mayor claridad. Si algo te genera duda o curiosidad, ve al texto original. Siempre, forma tu propio criterio. Te adelanto la estructura. Vamos a cubrir el origen de los ajustadores en el paraíso, su naturaleza, su clasificación, el momento preciso en que llegan a tu mente, su trabajo silencioso en tu superconciencia, la creación del alma morontial, la fusión, y cerraremos con algo práctico. ¿Qué puedes hacer hoy, con lo que ya tienes, para cooperar con tu ajustador? Mi compromiso contigo es la honestidad. Donde los reveladores son claros, seré claros. Donde reconocen misterio, lo diré. Donde existe un dato específico, te daré la referencia exacta para que lo verifiques. Y cuando algo sea difícil de comprender, lo confesaré, porque este material humilla a cualquiera que lo estudie con seriedad. Pero la dificultad vale la pena. Si lo que este material describe resulta cierto, dentro de ti funciona ahora mismo la herramienta más poderosa del universo para alcanzar a Dios. Una última cosa antes de empezar. En el documento 107, sección 0, encontramos 3 nombres para estos fragmentos divinos, según la etapa de vida del mortal que los alberga. Antes de los 20 años, cambiadores de pensamiento. Entre los 20 y los 40, ajustadores del pensamiento. Después de los 40, controladores del pensamiento. 3 nombres para una misma relación que madura con el tiempo. Los ajustadores del pensamiento proceden del paraíso. Su hogar es Divinington, una de las esferas sagradas que orbitan en la cercanía del Padre Universal. En el documento 107, los reveladores describen Divinington como el centro de todas las actividades relacionadas con el envío, la gestión y el retorno de los monitores misteriosos. Nadie, excepto los ajustadores y otras entidades del Padre, ha puesto pie en esa esfera. Pero lo más relevante aquí no es el lugar, es el acto que los produce. El Padre Universal se fragmenta a sí mismo. Eso es lo que ocurre. En el documento 107, leemos con toda la fuerza que el lenguaje permite: proceden del Padre Universal, la primera fuente y centro. Son entidades fragmentadas que constituyen la presencia de hecho del Dios infinito. Son divinidad no diluida ni mezclada, porciones no condicionadas ni atenuadas de la deidad. Detente un momento en esa frase. Divinidad no diluida, no condicionada. Lo que habita en tu mente no es una versión reducida de Dios ni un eco debilitado. Es Dios puro y sin mezcla, en formato fragmentado. En esa misma sección los reveladores confiesan algo notable. La técnica del origen de los ajustadores del pensamiento es una de las funciones no reveladas del Padre Universal. Nadie en los universos comprende cómo el Padre realiza esta fragmentación. Ellos mismos reconocen: tampoco comprendemos qué es lo que ocurre cuando el Padre Universal da de sí mismo para que sea parte de la personalidad de una criatura temporal. Un misterio en el centro de este proceso permanece intacto. Lo que sí consta según el mismo texto es que ningún otro ser absoluto participa en la producción de estos fragmentos. Ni el Hijo Eterno ni el Espíritu Infinito. Los ajustadores son un don exclusivo del Padre. ¿Cuántos existen? Nadie lo sabe. En el documento 107 leemos: en cuanto al tiempo del comienzo de sus existencias separadas, aparte del absolutes de la primera fuente y centro, no lo sabemos, tampoco sabemos su número.
y luego una idea que estira la imaginación. Como Dios mismo, estos fragmentos de su naturaleza insondable pueden ser existencialmente infinitos. Un número sin límite de fragmentos divinos, cada uno con la plenitud cualitativa de la deidad, repartidos por un universo de universos. En esa misma sección encontramos 3 destinos posibles para estos fragmentos. Primero, obtener personalidad fusionándose con un mortal ascendente. Ese es el camino que nos concierne. Segundo, obtener personalidad por mandato directo del Padre Universal. Tercero, quedar liberados de sus encargos conocidos. Y aquí aparece un concepto que vale la pena marcar. Al cerrar la sección, los reveladores afirman, los fragmentos paternales deben ser un don del Dios absoluto a aquellas criaturas cuyo destino abarca la posibilidad del alcance de Dios como absoluto. El Padre te entregó un fragmento de sí mismo porque tu destino final puede alcanzar al absoluto. El regalo que llevas dentro mide tu potencial. En Divinington existen escuelas de capacitación. En el documento 107, leemos que los ajustadores personalizados constituyen el personal docente. Y un detalle notable, el cuerpo central de supervisores lo preside el ajustador personalizado del primer hijo paradisiaco de la Orden de Miguel que completó su séptuple encarnación. Ese dato conecta con algo que veremos en el bloque de clasificación. El ajustador que habitó en Jesús de Nazaret. Antes de partir hacia su sujeto humano, cada ajustador recibe instrucción en esas escuelas. En el documento 108, encontramos que durante el breve periodo entre el ofrecimiento voluntario y el envío, se utiliza un modelo de trabajo de la mente mortal esperada para instruir al ajustador sobre los planes más eficaces de acercamiento y espiritualización. Van preparados, conocen a quién van. Ahora, ¿qué son estos fragmentos? ¿Cuál es la naturaleza misma de un ajustador? El documento 107 dedica varias secciones a esta pregunta, y la respuesta exige abandonar categorías conocidas. En la sección 4, los reveladores abren así: decir que un ajustador del pensamiento es divino es reconocer la naturaleza de su origen, y luego precisan, son condicionados en cuanto a la universalidad pero no en cuanto a la naturaleza. En extensión están limitados, pero en intensidad de significado, valor y hecho son absolutos. Los llaman fragmentos absolutos cualificados del Padre. Esa distinción importa. Tu ajustador no puede estar en todas partes del universo al mismo tiempo. Tiene un alcance limitado, pero en su calidad, en la pureza de lo que es, posee la misma intensidad que el Padre Universal, absoluto en naturaleza, limitado en extensión. En la sección 6 del documento 107, los reveladores profundizan, el ajustador es en efecto un espíritu puro, pero espíritu y más, y luego reconocen que su capacidad de clasificación se queda corta. No hemos podido jamás clasificar a los monitores misteriosos. Todo lo que podemos decir con certeza de ellos es que son como Dios. Fíjate en la honestidad de esa declaración. Seres celestiales que redactan este documento admiten que no pueden categorizar al ajustador. Lo conocen, trabajan con él. Pero su naturaleza escapa a sus esquemas. ¿Son espíritu? Sí. ¿Son energía? También. En esa sección 6 leemos: sabemos que los ajustadores del pensamiento son espíritus puros, se supone que son espíritus absolutos. Pero el ajustador debe ser también algo más que exclusiva realidad espiritual. Además de la dote de mente conjeturada, también existen factores de energía pura, y rematan: si recordáis que Dios es la fuente de energía pura y de espíritu puro, no será tan difícil percibir que sus fragmentos sean ambas cosas. Espíritu puro y energía pura. Esa combinación lo sitúa en un nivel de realidad anterior a la separación entre espíritu y energía. En el documento 107, los reveladores lo llaman un nivel monista. ¿Qué significa eso? Que los ajustadores existen en un plano donde la dualidad espíritu-energía todavía no existe. Están antes de esa división. ¿Tienen mente? Sí. En esa misma sección los reveladores razonan, puesto que los ajustadores pueden planificar, trabajar y amar, han de tener poderes de yo conmensurados con la mente. Planifican, trabajan, aman, eso requiere algún tipo de mente. Pero esa mente no es como la tuya ni como la mía. Es una mente ancestral, del mismo tipo que la mente del Padre Universal y del Hijo Eterno. ¿Tienen personalidad? No. En la sección 7 los reveladores son categóricos. Los ajustadores del pensamiento no son personalidades, pero son entidades reales, son verdadera y perfectamente individualizados, son reales, son individuales.
pero su estatus es prepersonal, ni subpersonal ni superpersonal, prepersonal. Operan con volición genuina en un nivel que precede a la personalidad. Y aquí aparece una de las ideas más bellas de todo el documento 107. Los reveladores escriben: el ajustador es la posibilidad del hombre para lograr la eternidad. El hombre es la posibilidad del ajustador para lograr personalidad. Tú necesitas al ajustador para alcanzar la vida eterna. El ajustador te necesita a ti para alcanzar la personalidad. Una relación de necesidad mutua entre lo finito y lo infinito. Tú le ofreces experiencia personal. Él te ofrece un camino al paraíso. Ninguno de los dos puede lograr su destino pleno sin el otro. En esa misma sección encontramos: los ajustadores están saturados de amor bello y autodonante del Padre de los Espíritus, os aman. Son los prisioneros de la esperanza espiritual confinados en la mente del hombre. Prisioneros de la esperanza, un fragmento del Dios infinito, encerrado por elección propia en tu mente finita, esperando que tú decidas cooperar. Esa imagen debería detenerte. Una última nota sobre su naturaleza. En el documento 107 leemos: los ajustadores del pensamiento no requieren ingestión de energía, son energía de la orden más elevada y más divina. No se cansan, no necesitan alimento. Trabajan sin descanso desde el momento de su llegada hasta la muerte de su anfitrión mortal, o hasta la fusión. Ahora que tenemos claro qué son, veamos cómo se clasifican entre sí. En el documento 107, los reveladores distinguen 7 órdenes de ajustadores. Vamos a enfocarnos en las más relevantes para comprender tu experiencia. Los ajustadores vírgenes son aquellos que sirven por primera vez en una mente mortal. Todos los ajustadores son uniformes en naturaleza divina cuando salen de Divinington. La diferencia entre ellos viene después con la experiencia. Los ajustadores avanzados han servido antes en mundos donde los mortales se fusionan con una porción del espíritu creativo en vez de con el ajustador. El monitor que los habitó regresa a Divinington con experiencia acumulada, listo para un nuevo encargo. Los ajustadores supremos han servido en mortales que renunciaron a la supervivencia eterna. El mortal rechazó el camino, pero el ajustador conservó toda la experiencia ganada. En la sección 2 leemos con claridad: un ajustador supremo ha tenido más experiencia, y puede hacer en la mente humana cosas que un ajustador menos experto no podría hacer. El documento 109 amplía esta clasificación con el concepto de ajustadores autoactuantes. En la sección 2 encontramos 6 criterios para esa categoría. Un ajustador se vuelve autoactuante cuando, entre otras condiciones, su sujeto humano alcanza el tercer círculo psíquico, o hace una decisión suprema de consagración, o forma parte de un cuerpo de reserva del destino. Estos ajustadores poseen capacidades ampliadas y, según esa sección 2 del documento 109, parecen poseer un grado considerable de voluntad. Un caso captura la atención. En el documento 109, un mensajero solitario reporta: he observado a un ajustador del pensamiento que reside en una mente en Urantia quien, según los archivos de Ubersa, ha residido en 15 mentes previas en Orbonton. 15 experiencias de vida. Todo lo que esos 15 mortales rechazaron, el mortal actual lo hereda ahora. Pero el ajustador más notable de la historia de nuestro universo local tiene nombre propio. En el documento 109, los reveladores identifican al ajustador que habitó en Jesús de Nazaret. Antes de esa misión, este ajustador había servido con Maquiventa Melquisedec en los días de Abraham. Tras la vida de Jesús, el Padre lo personalizó. Hoy dirige las actividades de todos los ajustadores del universo local de Nevadón desde Divinington. En esa sección 6 leemos: sabiamente dirigió este monitor la naturaleza humana, guiando la mente mortal del Hijo del Paraíso en la selección del camino de la voluntad perfecta del Padre. Y la consagración de Jesús se resume en las palabras que definen toda la relación entre un mortal y su ajustador: que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Eso nos lleva a una pregunta práctica: ¿cuándo y cómo llega un ajustador a la mente humana? El documento 108 contiene uno de los datos más específicos de todo el libro de Urantia. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia, término medio justo antes del 6º cumpleaños. En la generación presente, esta fecha corresponde a 5 años, 10 meses y 4 días, o sea el día 2134 de vida terrestre. 5 años, 10 meses, 4 días, una cifra con precisión de días. Cada niño en Urantia, alrededor de esa edad,
recibe la visita de un fragmento del Padre Universal, que desencadena esa llegada. La primera decisión moral, en el documento 108, los reveladores lo explican, no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toma su primera decisión moral. Esa primera vez que un niño distingue entre lo correcto y lo incorrecto y elige, activa un mecanismo cósmico. ¿Cómo funciona ese mecanismo? La decisión se registra en el séptimo espíritu ayudante de la mente. El espíritu creativo del universo local la transmite a través del circuito de gravedad mental del actor conjunto hasta el espíritu rector del superuniverso. Ese espíritu rector despacha la información a Divinington. Todo ocurre al instante. Pero hay un requisito previo. En esa sección leemos que los ajustadores no pueden invadir la mente mortal hasta que ésta haya sido preparada por el Ministerio de los Espíritus Ayudantes de la Mente y haya sido incorporada en el circuito del Espíritu Santo. Los 7 espíritus ayudantes deben funcionar en coordinación. La mente del niño tiene que exhibir 2 capacidades específicas, el alcance de adoración y la función de sabiduría. Sin esas 2 capacidades, la llegada no ocurre. Aquí entra un factor histórico decisivo. En el documento 108, los reveladores señalan que, desde el día de Pentecostés, el Espíritu de la Verdad derramado por Miguel garantiza que los ajustadores vengan infaliblemente a todas las mentes normales de condición moral en Urantia. Antes de Pentecostés, la llegada dependía de condiciones más restrictivas. Después de Pentecostés, cada mente mortal normal recibe un ajustador, pero el ajustador no llega a ciegas, elige a su sujeto. En el documento 108, leemos el proceso de selección. Los ajustadores son voluntarios. Antes de ofrecerse, poseen todos los datos sobre el candidato, bosquejos seráficos de su árbol genealógico y un modelo proyectado de su conducta de vida. Aunque en esa información, el ajustador evalúa 2 factores centrales, capacidad intelectual y percepción espiritual, y puede haber más de un ajustador interesado en un mismo mortal. Las órdenes personalizadas que supervisan el proceso seleccionan al más indicado del grupo de voluntarios. ¿Cuánto tarda en llegar? Otro dato específico. En el documento 108, encontramos que el tiempo medio de tránsito de un ajustador desde Divinington hasta Urantia es de 117 horas 42 minutos y 7 segundos, menos de 5 días terrestres para cruzar el universo. Entonces, esto es lo que ocurre. Un niño de casi 6 años toma su primera decisión moral. El registro llega a Divinington, un ajustador voluntario, ya informado sobre ese niño. Cruza el universo en menos de 5 días y se instala en esa mente, para siempre, o hasta que el mortal lo rechace. En el documento 108, los reveladores expresan lo que significa esa llegada desde la perspectiva divina. Es una maravilla de condescendencia divina que los excelsos y perfectos ajustadores se ofrezcan a sí mismos para existir en la mente de las criaturas materiales. Y también encontramos ahí una imagen que redefine la relación padre-hijo. Así como tú eres el padre humano, del mismo modo el ajustador es el padre divino de tu verdadero yo, tu yo más elevado y en avance, tu mejor yo morontial y futuro espiritual. En el documento 108, los reveladores establecen la misión con una claridad que corta. Los monitores misteriosos no son asistentes del pensamiento. Son ajustadores del pensamiento. Trabajan con la mente material con el propósito de construir, mediante ajuste y espiritualización, una nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de tu carrera futura. Lee esa frase 2 veces cuando llegues al texto. Su misión corresponde a la vida futura, no a esta vida. Tu ajustador no vino a facilitarte la existencia. En esa misma sección 5 leemos: no están interesados en hacer fácil la carrera mortal, más bien les interesa hacer vuestra vida difícil y áspera, para que las decisiones estén estimuladas y multiplicadas. Piénsalo así. Cada decisión moral que tomas construye tu alma, y el ajustador quiere que tomes muchas. Cuantas más, mejor. Las dificultades de la vida generan las circunstancias que exigen elección, y cada elección orientada hacia la verdad y el bien añade sustancia a tu alma morontial. ¿En qué nivel de la mente trabaja? En la superconciencia. En el documento 110, los reveladores distinguen 3 niveles: el subconsciente, la mente consciente y el superconsciente. El ajustador opera en el tercero.
La mayor parte de su trabajo ocurre por encima de tu percepción consciente. En el documento 110 encontramos una precisión importante. No se debe pensar que los ajustadores viven en el cerebro material. Residen en la mente del hombre. Mente y cerebro son cosas distintas en la terminología del libro de Urantia. El cerebro es el mecanismo electroquímico. La mente es el terreno donde ocurre la conciencia, la decisión, la relación con el espíritu. El documento 111 ofrece una imagen precisa de esa relación. La conciencia humana descansa sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo y toca el sistema de energía espíritu morontial que está más arriba. Tu conciencia vive entre dos mundos. Abajo la biología, arriba el espíritu, y entre ambos el ajustador trabaja. ¿Cómo se comunica contigo? En el documento 110, los reveladores reconocen que el mensaje del ajustador se pierde en las corrientes materiales de los flujos de energía mental humana. Captas, de vez en cuando, un eco débil y distante, de la voz divina. Eso no significa silencio. Significa que tú y yo carecemos del receptor adecuado para escucharlo con claridad. El ajustador trabaja a través de ideales, de impulsos hacia la verdad y la belleza, de anhelos de servicio desinteresado. En el documento 109, leemos cómo en ciertos momentos, el ajustador puede arrestar las corrientes mentales para efectuar transformaciones espirituales profundas, pero ese trabajo enfrenta obstáculos serios. En el documento 110, leemos que las actitudes mentales inquietas dificultan los planes e interrumpen la tarea de los ajustadores. Los enemigos llevan nombres precisos, opiniones preconcebidas, ideas fijas y prejuicios antiguos. En el documento 108, sección 6, añaden que los pensamientos puramente sórdidos y egoístas atormentan a los ajustadores residentes. En el documento 111, encontramos la lista de venenos mentales: prejuicio, odio, temores, resentimientos, venganza e intolerancias. Cuando tu mente está ocupada por esas corrientes, el ajustador pierde espacio para trabajar. En medio de ese trabajo silencioso, algo asombroso ocurre. El ajustador y tu mente, juntos, crean un alma. En el documento 111, los reveladores describen tres factores. Primero, la mente humana. Segundo, el espíritu divino. Tercero, la relación entre ambos. Esa relación produce algo que no pertenece al mundo material ni al espiritual. Es morontial, es el alma. En esa sección 2 leemos: esta entidad de nueva aparición es el hijo conjunto de la vida combinada del tú humano en enlace con el tú divino, el ajustador. Tu alma no llegó terminada, la construyes tú, decisión tras decisión. En el documento 111 encontramos una imagen precisa. La mente es tu buque, el ajustador es tu piloto. La voluntad humana es el capitán. El piloto conoce la ruta, pero el capitán decide si sigue esa ruta o desvía el rumbo. Y en el documento 108 añaden una nota de consuelo. Dicho don divino ha de conferir una paz sublima de mente y una extraordinaria tranquilidad de espíritu. ¿Y cuál es el destino final de esa asociación? La fusión con el ajustador del pensamiento, el evento central de tu carrera eterna. En el documento 112, los reveladores escriben: la fusión con el ajustador del pensamiento imparte a la personalidad actualidades eternas que previamente eran tan solo potenciales. Entre estas nuevas dotes podemos mencionar fijación de la cualidad de divinidad, experiencia y memoria de la eternidad pasada, inmortalidad y una fase de la absolutez potencial cualificada. Inmortalidad, memoria de la eternidad pasada del ajustador, divinidad fijada, todo eso se vuelve tuyo en el momento de la fusión. ¿Dónde ocurre? En el documento 112, leemos: puede suceder en el planeta de natividad como trascendencia de la muerte natural, puede ocurrir en cualquiera de los mundos de estancia o en la sede del sistema. Para la gran mayoría de los mortales, la fusión sucede en los mundos mansión, después de la muerte física. En el documento 110, los reveladores aclaran que la fusión depende del logro de una sintonización final y completa de la voluntad mortal con la voluntad de Dios, pero existen excepciones extraordinarias. En el documento 45, los reveladores mencionan dos casos de fusión durante la vida mortal en Urantia. Enoc,
El primero de los mortales de Urantia que se fusionó con el ajustador del pensamiento durante la vida mortal en la carne, y Elías, un alma trasladada que alcanzó brillantes logros espirituales. Ambos forman parte hoy del Consejo de los 24 en Jerusalén. En el documento 110, leemos qué pasa cuando la fusión sucede durante la vida física. El cuerpo material se consume. Los testigos verían al mortal desaparecer en carros de fuego. Eso es lo que la tradición bíblica recogió sobre Elías. ¿Qué pasa con la mayoría, que muere antes de fusionarse? En el documento 112, los reveladores describen el proceso. Cuando mueres ocurren tres cosas. Tu cuerpo retorna al mundo elemental. Tu ajustador viaja a Divinington, llevando consigo la transcripción de tu memoria mortal. Y tu alma morontial queda bajo custodia del guardián seráfico. En la sección 5 del documento 112 encontramos la reconstitución en los mundos mansión. Se necesitan tres elementos, una forma morontial nueva, el retorno del ajustador con tu registro de identidad, y la donación del alma morontial por el serafín guardián. Cuando esos tres elementos se reúnen, despiertas. Eres tú, con tu personalidad intacta, tus recuerdos de valor espiritual preservados, y tu ajustador otra vez contigo. En esa sección 5, los reveladores aclaran algo conmovedor. La memoria mortal de las relaciones con las personalidades tiene valor cósmico y persistirá. En los mundos de estancia conocerás y serás conocido, y más, recordarás y serás recordado por tus asociados de antaño en la corta pero estimulante vida en Urantia. La fusión, cuando ocurre, cierra toda posibilidad de fracaso. En el documento 112 leemos, ya no puede existir ningún peligro futuro que amenace la carrera eternal de dicha personalidad. Tú y el ajustador se vuelven uno. Ningún acontecimiento del tiempo o de la eternidad podrá jamás separar al hombre y al ajustador. Son inseparables, están eternamente fusionados. El destino, el cuerpo de finalistas en el paraíso. En esa sección del documento 112, los reveladores cierran con una declaración que merece tu atención. Con la fusión ajustadora, el Padre Universal ha cumplido su promesa del don de sí mismo a sus criaturas materiales, ha satisfecho la promesa, ha consumado el plan del otorgamiento de divinidad sobre la humanidad. Todo eso resulta grandioso. Pero la pregunta que importa ahora es inmediata. ¿Qué puedes hacer hoy para cooperar con tu ajustador? En el documento 110, los reveladores ofrecen orientación directa. Y empiezan con un reconocimiento honesto. El mensaje del ajustador se pierde en las corrientes materiales de los flujos de energía mental humana. Tu receptor funciona mal. El ajustador transmite pero tú captas poco. ¿Qué hacer? En esa sección leemos que el éxito de la cooperación depende no tanto de las teorías de creencia como de vuestras decisiones, determinaciones y de vuestra fe inquebrantable. La cooperación no pide que creas las ideas correctas, pide que tomes las decisiones correctas. Decidir, determinar, mantener la fe. Esa misma sección contiene una observación que puede atravesarte. Muchas personas dedican enorme tiempo y esfuerzo mental a asuntos insignificantes de la vida, mientras pasan de largo frente a las realidades de importancia eterna. La meta de la existencia humana, según esa sección, es sintonizarse con la divinidad del ajustador interior. Y el gran logro de la vida mortal es alcanzar una verdadera consagración comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino. Un matiz que importa. En la sección 3 del documento 110, los reveladores aclaran que la cooperación con el ajustador no requiere autotortura, ni piedad fingida, ni autodegradación hipócrita. Un esfuerzo ferviente hacia el destino eterno es compatible con una vida alegre y una carrera honorable en la tierra. Puedes cooperar con tu ajustador con gozo. ¿Cooperar en qué dirección? En el documento 111, los reveladores responden con una formulación precisa. Hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos que una exhibición de la disposición de la criatura a compartir la vida interior con Dios. Compartir, esa es la palabra clave. Abrir tu vida interior al Padre. Y en esa sección 5 encontramos una redefinición de la rendición espiritual. Elegir la voluntad del Padre es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad. La fórmula es mi voluntad que se haga tu voluntad. Afirmación activa, en términos concretos, ¿qué ayuda y qué obstaculiza? Los venenos mentales que bloquean al ajustador, según el documento 111,
prejuicio, odio, temor crónico, resentimiento, venganza e intolerancia. Cuando tu mente está ocupada por esas corrientes, el ajustador pierde acceso a tu imaginación creadora. En el documento 108, sección 6, agregan los tontos temores animales y ansiedades infantiles. ¿Qué sí puedes hacer? Primero, cultiva la quietud interior. El ajustador opera en la superconsciencia. Si tu mente consciente vive en agitación perpetua, el canal se estrecha. Busca momentos de receptividad, de silencio. Segundo, toma decisiones morales con valentía. En el documento 110, los reveladores insisten en las decisiones y determinaciones. Cada vez que enfrentas una elección entre lo cómodo y lo correcto, tienes una oportunidad de construir tu alma. Tercero, busca la verdad y la belleza con hambre. En el documento 111, leemos que la mente mortal elige la verdad, la belleza y la bondad, y con esas elecciones entra en su carrera universal premorontial. Cuarto, sirve sin condiciones. El impulso hacia el servicio desinteresado es una de las señales más claras de la actividad del ajustador en tu mente. Cuando sientes el deseo de dar sin esperar retorno, estás captando una frecuencia divina. En el documento 111, los reveladores dirigen una serie de preguntas al lector. ¿Por qué no permites que el ajustador luche junto a ti? ¿Por qué no lo dejas fortalecerte con verdades espirituales? ¿Por qué te niegas a recibir la perspectiva universal que él puede ofrecerte? Esas preguntas merecen tu tiempo. Léalas en el original, siéntate con ellas. Y recuerda un dato del documento 110. Los reveladores recogen un mensaje directo de un ajustador autoactuante a su sujeto humano. Ese ajustador pide cooperación más fiel, llevar con más ánimo las tareas que le encomendó, recorrer con más perseverancia el camino que seleccionó y recibir con humildad el crédito que se derive de sus esfuerzos incesantes. Tu ajustador trabaja sin descanso. Lo único que te pide es que le abras la puerta. Recorrimos un camino largo, desde Divinington hasta tu propia mente, desde el acto de fragmentación del Padre Universal hasta la fusión eterna, desde la primera decisión moral de un niño de 6 años, hasta la perspectiva del cuerpo de finalistas en el paraíso. Te dejo con 2 ideas para llevar contigo. Primera, dentro de ti habita un fragmento literal de Dios. Eso cambia la forma en que puedes mirarte al espejo mañana por la mañana. Cambia la forma en que puedes mirar a cualquier ser humano que cruces en la calle. Cada persona que ves alberga su propio fragmento divino. Tu alma se construye con cada decisión moral que tomas. Cada día tienes decenas de oportunidades para añadir sustancia morontial a tu ser. Las dificultades de la vida no son castigo, son material de construcción. Segunda, la cooperación con tu ajustador empieza aquí, empieza hoy. Quietud, valentía moral, búsqueda de la verdad, servicio. Y la fórmula más poderosa que ofrece el libro de Urantia: es mi voluntad que se haga tu voluntad. Nada de lo que escuchaste aquí sustituye la lectura de los textos originales. Los documentos 107 al 112 contienen una riqueza de detalle que este recorrido apenas roza. Cada sección tiene capas que se revelan con la relectura. Mi invitación es que vayas al texto, lo leas con calma y permitas que tu ajustador trabaje mientras lo haces, porque eso es lo que hace. Trabaja en silencio con paciencia infinita, esperando tu cooperación. En el documento 112, sección 7, los reveladores cierran con estas palabras: es verdad que vosotros los mortales sois de origen terrestre, animal, vuestro cuerpo en realidad es de polvo. Pero si realmente lo queréis, si verdaderamente lo deseáis, seguramente la herencia de las edades será vuestra, y algún día serviréis a lo largo y a lo ancho de los universos en vuestro carácter verdadero, hijos del Dios Supremo de la experiencia e hijos divinos del Padre del Paraíso de todas las personalidades. El ajustador ya está ahí, ya trabaja. La pregunta es para ti.